Les puedo decir, por ejemplo, para ponerles un ejemplo sumamente doloroso, que nadie contribuyó más a la destrucción de la imagen de la democracia, de la gente democrática, que Radio Caracas Televisión. Y fíjense cómo terminó pagándolo después. Radio Caracas Televisión terminó siendo atropellado por el caudillo, por el monstruo que ellos ayudaron a crear. Porque siempre jugaron a crearle la imagen al pueblo de que los políticos eran los malos. Pero estos no políticos, tipo Chávez, podrían ser los mesías, los salvadores de la patria. Bueno, ya todos sabemos cuáles son las consecuencias. Después que llegó Chávez al poder y comenzó a abusar del poder, es importante decirlo, mientras Venevisión y otros canales de televisión se entregaron a Chávez, Radio Caracas Televisión tuvo una actitud digna y combativa. Estoy hablando de su actitud antes de la llegada de Chávez al poder. Bueno, todas estas cosas que produjeron como resultado que tuviéramos un pueblo acostumbrado al clientelismo, al paternalismo, que no creía en los partidos ni en los políticos porque tenían la imagen desfigurada, todo esto, agregado a esto, que la pobreza crecía, que no se controlaba la pobreza, que crecía la corrupción y que crecía la inseguridad, crearon pues el gran escenario para que en el caso nuestro, los venezolanos, llegara Chávez al poder. Entonces llegó Chávez al poder y apareció lo que podríamos llamar el nuevo Frankenstein, el socialismo del siglo XXI. Y decimos que es el nuevo Frankenstein porque el socialismo del siglo XXI es el resucitado socialismo del siglo XX con su antifaz del siglo XXI, con su antifaz modernizador y con algunos agregados, Primer agregado, la confusión ideológica. En el socialismo del siglo XX no había realmente confusión ideológica, habían unos libros, que era El Capital, El Quehacer, el Anti-Düring, habían unos libros establecidos ahí, la confusión ideológica era mínima. Había, desde luego que después había pensadores heterodoxos que suscitaron un debate como Trotsky y eso, pero no había la confusión ideológica que es visible en el llamado socialismo del siglo XXI, ese arroz con mango del cual se mezclan el marxismo con el sandinismo, con el indigenismo, con el bolivianismo y con los fundamentalismos de todo tipo. Entonces se le pone el acento a aquello que conviene en cada país. Por ejemplo, el socialismo del siglo XXI es muy indigenista en Bolivia, porque habla de que está reivindicando la población autóctona, la población original, a los aborígenes. Pero en Nicaragua no puede ser indigenista, porque en Nicaragua el sandinismo ha practicado el etnocidio contra los misquitos, los sumos y los ramas. Entonces no pueden levantar la bandera indigenista. Entonces ellos levantan la bandera de acuerdo al país en que están, pero es una mezcla, pues un sancocho de diferentes estratagemas ideológicas para justificar lo que a fin de cuentas no es sino una búsqueda del poder, de acaparar el poder y de mantenerse ad eterno en el poder. Eso es a fin de cuentas de qué se trata. La otra diferencia importante entre el socialismo del siglo XX y el del siglo XXI es la táctica electoral. Antes se llegaba por la vía del asalto al poder, por la toma del Palacio de Invierno, por el golpe de Estado, por bajar desde una sierra con un montón de héroes y entrar en unos tanques airosos en la ciudad. Ahora se llega al poder por la vía electoral, porque la gente está fatigada de la democracia por todo lo que describimos anteriormente y termina el caudillo demagógico ganando elecciones al principio legítimamente. Las primeras elecciones, las que ganan los caudillos, la primera elección que ganó Chávez, incluso las primeras 7 elecciones que ganó Chávez, eran inobjetables. La primera elección que ganó Correa era inobjetable, ¿sí? Pero después viene lo que se llama el fraude de Estado. Después utilizan todo el poder al servicio de sus necesidades electorales y para mediatizar las posibilidades electorales de la oposición. Entonces así vemos, como señaló esta mañana Osvaldo Muñoz, que Chávez tiene en Venezuela más de 800 medios de comunicación, que en la campaña electoral última, por cada minuto del candidato de la oposición en televisión había 100 minutos de Chávez. Entonces era una diferencia demasiado abrumadora. Entonces esa idea de poner todo el poder del Estado al servicio
del caudillo y de los candidatos del caudillo es lo que configura la noción de fraude de Estado, que como bien señalaba también esta mañana Osvaldo, no es tanto que te roben los votos en la mesa, porque realmente los que somos viejos políticos sabemos que si tú tienes un representante en la mesa es muy difícil que te roben los votos. Solamente te pueden robar los votos en una mesa electoral cuando tú no tienes ahí un militante tuyo, un testigo tuyo que esté mosca, alerta, pendiente. Realmente el fraude estriba en que todo el dinero del Estado, por ejemplo, para estas últimas elecciones, en 5 meses Chávez gastó algo así como 8.000 millones de dólares, comprando votos, comprando simpatía, repartiendo neveras, repartiendo televisores, creando una sensación de bonanza a la gente, precisamente para controlar su voto. El fraude de Estado consiste en eso, en el despilfarro masivo, abusivo, voluptuoso, atropellador. El fraude de Estado consiste en el amedrentamiento de los candidatos contrarios. Si tú vas a un barrio, entonces eres golpeado, eres maltratado, le cuesta mucho trabajo, primero porque no tienen dinero y después le cuesta mucho trabajo porque tiene que enfrentar la violencia de los malandros de los barrios financiados por el gobierno, hacer la campaña electoral. El fraude de Estado consiste, que en programas de televisión yo lo he dicho así, para que la gente lo entienda, sobre todo los norteamericanos que le parece eso insólito, de que las ambulancias de los hospitales públicos, los aviones de la Fuerza Aérea, los camiones del Ejército son puestos al servicio de los candidatos, de Chávez en este caso. Algo que parece insólito, increíble, pero que todo eso pues configura la idea de fraude de Estado. Entonces, así el nuevo Frankenstein se entroniza en el poder y se eterniza en el poder. Sigue con otro elemento que es muy importante destacar, porque en el viejo comunismo la represión abierta y descarnada era lo característico. En este comunismo, o en este neocomunismo, la represión abierta y descarnada no es lo característico. La represión es solapada, la represión es oculta porque a ellos les interesa mantener una cierta imagen democrática. Entonces, ¿cómo vehiculan y hacen efectiva la represión? A través del terrorismo judicial. Son los jueces. Entonces, yo estoy aquí exilado, por ejemplo, porque tengo un auto de detención por un supuesto abuso de poder. Es decir, no me mandaron a dar unos golpes, no me mataron, pero pusieron un juez que dijera, que me condenara por un supuesto abuso de poder. Por haber puesto preso, siendo alcalde, por haber puesto preso a un ciudadano que jamás estuvo preso. Jamás estuvo preso, eso no ocurrió jamás. Pero un juez dijo que ocurrió, y cuando yo estaba aquí haciendo la entrevista con los norteamericanos que me estaban entrevistando por el asunto del derecho a asilo, ellos decían, pero si un juez dijo que usted hizo eso, no puede ser, explíquenos bien, porque un juez le dictó un auto de detención a usted por eso. Otra cosa que me decían, para que ustedes vean los norteamericanos lo lindo que son en ese sentido, porque realmente creen que la democracia funciona. Otra cosa que me decían, pero es que el presidente Chávez, en el aló presidente, en el aquelarre ese que él tiene los domingos, en el aló presidente del día tal dijo que usted era un golpista, y en el aló presidente del día tal dijo que usted era un corrupto, y en el aló presidente del día tal dijo que usted, el alcalde de Lechería, saboteaba las misiones. Pero no había manera de hacerle entender que todo lo que estaba diciendo ese señor eran mentiras, que eran falacias, porque ellos no pueden creer que un presidente haga esas cosas. Entonces tuve que decirle a la señora, les cuento esta anécdota para que ustedes vean cómo me salí la suerte. Le dije, mire, ¿usted cree, en ese momento era el gobierno del presidente Bush, desde luego, ¿usted cree que la señora Condoleezza Rice lo que le pasa es que no tiene marido y necesita que el presidente Chávez le haga el favor? No, claro que no. ¿Usted cree que el presidente Bush es un genocida que es responsable de la muerte de millones de personas? No, claro que no. Bueno, eso, en ese mismo programa, donde Chávez dice eso de mí, dijo eso de la señora Condoleezza Rice y dijo eso del presidente Bush. Entonces, eso son locuras. Pero no puede ser que sean solamente locuras cuando lo dice con la señora Condoleezza Rice y el presidente Bush, no cuando lo diga contra Bush. Pero eso les da una idea a ustedes de cómo se configura una matriz de opinión a nivel internacional favorable a Chávez, precisamente porque no hemos tenido la capacidad de denunciarlo sistemática y efectivamente. La represión judicial está acompañada de algo muy peligroso, que es los malandros
los delincuentes comunes como auxiliares de la represión.